aprecian, el planteamiento del problema, el procesamiento para trato a los problemas y los acuerdos a los que se llega en esta convención, primera convención, fueron de gran trascendencia, compañeros. Esto es lo que muchos militantes y simpatizantes de Morena esperábamos, porque es evidente que Morena es un partido amorfo, un partido con una dirigencia que ha dejado al lado los intereses mayoritarios. Evidentemente es crear un grupismo interno, no representarnos a la gran mayoría, es pensar en cómo negociar cargos y entonces el partido está en manos donde la mayoría de la dirigencia da mucho que desear y la convocatoria a esta convención fue algo muy esperado. Por esta razón hubo una respuesta contundente, exitosa, el día 5 de febrero en Monumento Revolución. Y allí se analizaron en las 8 mesas en los problemas principales de nuestro partido y ahí fue donde emanaron los acuerdos, los 21 acuerdos de los que leí para no cansarlos, solamente unos cuantos. Evidentemente, ¿qué podemos destacar? Aparte del rescate de manos poco confiables, de rescatar, regenerar Morena, a propósito de nuestro movimiento Regeneración. Regenerar implica que hay que no solo cambiar la dirigencia, sino reorientar la política. ¿Cómo hacer un vínculo entre partido y gobierno? ¿Cómo separar las actividades entre partido y gobierno? ¿Cómo acercarse a las bases por parte del partido? ¿Cómo ganar mayor credibilidad? ¿Cómo apoyar, pues, la cuarta transformación? Son muchos los elementos que se destacaron en esta gran primera convención. Bueno, no puedo omitir que teniendo los videos que corrieron bastante por todos lados en los medios de difusión, sobre todo en las redes, asistentes y militantes consejeros de Morena gritaron muchas veces: fuera Mario, renuncia del dirigente nacional, fuera traidor. Esto implicaba evidentemente, evidenciaba claramente un descontento al interior del partido. Y por esta razón, los 21 acuerdos son un avance de primera importancia para que los militantes del partido, todos, retomemos el compromiso de reorganizarnos y de poner en marcha los 21 acuerdos. ¿Cómo los vamos a poner en marcha? Pues no podemos hacerlo si no estamos organizados, por lo menos en comités, en los círculos de estudio. Y ahora bien, creo que está pasando algo curioso. Los de abajo, entre comillas, los militantes y simpatizantes de Morena, tenemos que reeducar a la llamada dirigencia, a la que tiene en sus manos el poder político de nuestro partido, para que reencaucen nuestra lucha por la 4T, empezando para dirigir obedeciendo, o mejor que se hagan a un lado, porque no nos están representando y están generando un gran
divisionismo interno. Por lo tanto, la militancia tenemos dos problemas o dos retos. Uno es suscribir todos los acuerdos, ponerlos en marcha. Dos, difundirlos. Todos los acuerdos, difundirlos. Que toda la militancia los conozca, que la sociedad conozca los acuerdos, que cada círculo de estudio ponga en marcha acciones para llevar a cabo esos acuerdos. Que no quede falta de claridad en los círculos y en la militancia. Debe ser un compromiso muy grande de todos los morenistas. Y complementario a esto, hay otros dos compromisos. Tenemos que dar la lucha ideológica internamente con los pseudo de izquierda dentro de Morena, los llamados de izquierdas de palabra, pero que están uniéndose a la derecha, que están negociando con la derecha, que están traicionando a la 4T, dar la lucha interna con los pseudo de izquierda dentro de Morena y dar también la lucha ideológico-política ante los adversarios de derecha. Entonces, son los supuestos de izquierda y los de derecha abiertamente declarados a favor del régimen neoliberal, que al perder su poder están que pegan gritos por todos lados y están rabiosos y están procurando corromper a mucha gente morenista, corromper, ganarlos, negociar cargos. Y tenemos en Morena que tapar esas grandes fugas donde se cuelan personajes de derecha, oportunistas, arribistas, y después se salen de Morena con el poder en la mano. Ya no queremos más Lili Telles u otros. Eso se tiene que corregir y se tiene que atender a la militancia desde abajo y no al revés, solo acuerdos desde arriba. ¿Qué democracia hubo para elegir a los actuales representantes del gobierno? ¿Cómo se participó? ¿Cómo se eligieron a los senadores, a los diputados y a otros representantes dentro del gobierno? Eso queda para el análisis, para que se deriven propuestas y para que haya soluciones. Esto que estamos planteando, poniendo sobre la mesa, no es para generar rencores, es para que hagamos conciencia del problema que tenemos enfrente. Es para que después de hacer conciencia del problema que tenemos o los problemas que tenemos, veamos cómo participamos, qué acciones para tener soluciones lo más pronto posible. No es para desunir, sino exactamente lo contrario. Ver cómo nos unimos, pero también cómo combatir el oportunismo. Ver cómo nos fortalecemos, pero no negociando grupistamente. Gran cantidad de militantes y dirigentes que ocupan cargos se preocupan más hasta hoy por ver cómo se negocian los cargos, incluso golpeando a compañeros de Morena dentro de zonas territoriales y en todos los espacios. Así que tenemos un gran reto para superar estos grandes problemas que he planteado o que he tratado de plantear. El compañero Carlos Oropesa es posible que llegue un poco tarde, si acaso le permite un compromiso llegar para complementar algunas cosas sobre esta temática. De lo contrario, yo creo que tenemos suficiente material para intervenir con lo que les he planteado sobre el problema que tenemos en Morena, las mesas de discusión y los acuerdos a que se llegaron el sábado 5 de febrero en el Monumento de la Revolución. Entonces,
Hasta aquí mi intervención para dar pie a las reflexiones que ustedes gusten. Bueno, ya la compañera Vicky se anotó de inicio y vayan pensando en su reflexión los demás compañeros. Adelante, Vicky. Compañeros, muy buenas noches. Pues creo que los morenistas nos habíamos tardado. Me parece que nos habíamos tardado, ya habíamos visto muchas cosas con relación a la dirigencia de Mario Delgado, desde el momento de cómo se hicieron las preelecciones, ¿no? De las candidaturas, luego el hecho de que el propio presidente había nombrado al compañero Rafael El Fisgón como presidente del Instituto Nacional de Formación Política y que no hubiese ningún tipo de apoyo hasta hace 2 años. El instituto ha estado trabajando prácticamente ya de ese tiempo, sin ningún recurso económico hasta hace poquito tiempo, ¿no? Entonces, lo otro, por ejemplo, todas estas candidaturas que se han puesto a nivel estatal con otros que vienen del PRI, que vienen de otros partidos políticos, todo esto creo que ya lo habíamos, yo por eso les comentaba, ¿no? Nos habíamos tardado, nos hemos tardado. Entonces ahorita es el momento de rearticular, de reorganizarnos como base de Morena para poder reestructurar y para poder, inclusive dentro de la reestructuración, pues viene el cambio de la dirigencia a nivel nacional. Véase que no solamente es una cuestión política en el sentido de un nombramiento político o de una posición política, una cuestión de poder, sino más bien es que está en peligro lo que nosotros tanto hemos deseado que continúe, que es la cuarta transformación. Cualquier otro dirigente que llegue a Morena debe de al menos plantear seriamente qué argumentos, qué criterios, qué estrategias se va a llevar el partido para que se continúe con la cuarta transformación. O sea, no es, yo lo que quisiera reflexionar con ustedes es que no solamente se trata de darle a alguien la estafeta de un dirigente nacional como para Morena, sino ese dirigente nacional, cuál es su proyecto, cuáles serían sus estrategias para que siguiera la cuarta transformación. Por supuesto que unas estrategias a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles serían las estrategias para seguir apoyando, por ejemplo, las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y más adelante, ¿cuáles serían las estrategias de igual manera? Primero, para asegurar la victoria en el 2024 de alguien de Morena que continúe con la cuarta T, ¿no? Y posteriormente, esa persona que llegue al 24, también que se comprometa a continuar con la cuarta transformación. Porque el presidente nos acaba de decir hace poco que no le va a alcanzar el tiempo para reestructurar muchas cosas, para hacer iniciativas, para cambiar. Entonces necesitamos la continuidad de la cuarta T. Ya no estamos ahora ya luchando para que Andrés Manuel llegue al poder. Andrés Manuel ya llegó al poder. Ahora tenemos que luchar para que se sostenga en el poder, pero además creo que lo más trascendente es que se continúe con el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, de hecho, pues voy a hacerles un anuncio. El día de mañana está la convocatoria, que es uno de los acuerdos del Congreso, que mañana estemos a las 12 del día enfrente de la Cámara de Diputados, ahí en Metro San Lázaro, para la cuestión del apoyo a la reforma energética. Es todo por el momento. El compañero Mauricio y la compañera Naye, la compañera solicita el sí. O Mauricio, cualquiera de los. Sí, está el audio. ¿Es quién? Nayeli. Adelante, Nayeli. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aplaudo este evento que tuvieron. Desafortunadamente no pude ir. La razón es la parte emocional, que como simpatizantes nos fracturan y nos han fracturado no solo desde las partes altas, desde las partes bajas de
de estos morenistas, ¿no? Con el yo soy, tú no eres, y tú por qué haces, en lugar de aplaudir y motivar lo que se hace, ¿no? Creo que desde ahí estamos fragmentados y veo de vital importancia, pues hacer redes, yo lo llamo así, esas redes de que, vale, no puedo pensar igual que tú, pero me gusta cómo trabajas. Y la base, como lo acaba de decir la compañera Vicky, es la cuarta transformación. No es el poder del poder de ego, vamos a hablarlo así, vamos a ponernos en el punto neoliberal, ¿no? El poder de los neoliberales, yo hago, yo pongo, yo quito, yo decido, ¿no? No, que sea este poder de servicio, ese poder del amor, como nos lo ha manifestado Andrés Manuel López Obrador, y que siga ese proyecto de nación, como lo comparto con la compañera Vicky, el que siga como relevo tiene que llevar esas bases. ¿Cómo lo va a hacer? Y cómo lo debe de hacer, ¿no? Pero sí apelo mucho a que por más mínimo movimiento que se haga, ya es mover la inercia, que se festeje del compañero que seas. Por ejemplo, aquí, yo, en las zonas donde trabajo, nos dicen, ¿qué me dicen? Morena, siempre se están peleando. Entonces, híjole, no sé, aquí que habría bien una frase, ¿no? Que los trastes, ojos tienen la ropa sucia de lava en casa, no sé cómo va, algo así. Entonces, igual, unirnos, pero en verdad, desde abajo, ir uniendo a esa gente que está desilusionada porque nos estamos agarrando del chongo, todo por el poder económico. Yo siempre apelo y peleo eso, de que les digo, Morena empezó siendo nada, sin dinero, en institutos sin dinero. Y ahora todos los que se meten a una clase, a un curso, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Y cuánto van a dar? ¿Y cuándo llega el apoyo? O sea, sí está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos muchos, no es egolatría, pero yo hago mis volantes, yo imprimo, no me llega el periódico, pero yo me lo invento, ¿no? Copio de las redes y lo hago por el amor a esta cuarta transformación. Entonces digo, ¿dónde está el amor a la patria? ¿Dónde está el amor a esta cuarta transformación? ¿Dónde está el amor a otro ser mismo, ¿no? A la vida. Creo que me extendí, pero es tanto. ¿Dónde está ese amor a nuestra nación, a nuestra patria, a este movimiento? Y como lo dice usted, profe, regenerar es quitar, yo lo digo como naturópata, es quitar esa parte negativa, dejar que supure, porque una herida tiene que supurar, pero después se va a curar. Creo que necesitamos de raíz quitar lo que no hace bien en el partido. Es tanto. Gracias. Gracias, Nayeli. Tenía rato que no te escuchaba. El gusto de saber que participaste hoy. Efectivamente, los morenistas necesitamos mucho ánimo. No debe haber morenista que se raje. Yo estaba desanimada, la verdad, estaba muy triste. Pero los morenistas tenemos que tener determinación. Cuando vamos a jugar un partido en el equipo que sea de nuestro gusto, no vamos a salir derrotados, vamos a salir a dar la pelea. Así en este partido, no necesariamente vamos a pelear por un cargo o por un ingreso. Los que estemos convencidos vamos a dar la lucha porque sabemos que colaboramos para una vida diferente para nuestros hijos y nuestros nietos. Y al final de esta plática, replantearé las tareas inmediatas que tenemos compromiso desarrollar cada quien. Doy paso para nuevas participaciones, Nayeli, y ojalá y sigas viniendo, me dio mucho gusto. ¿Quién más desea tomar la palabra? Mauricio pidió la palabra. ¿Quién? Mauricio, por favor. Gracias, buenas tardes, compañeros. Nada más aquí quería yo externar que cómo me daba coraje y cómo me decepcionaba cada vez que se tomaba la decisión de que los recursos del partido se iban a regresar al INE o que se iban a regalar otras cosas, cuando nosotros no tenemos ni locales apropiados, no tenemos computadoras, no hay nada para
nosotros poder apuntalar la cuarta transformación. Ahorita lo estamos viendo con esta andanada contra el hijo del presidente, cómo todos los poderes económicos, superpoderes, están pegándonos, y nosotros cómo nos vamos a defender contra eso. Entonces, que sí se ponga mucho cuidado en que se apliquen los recursos del partido como deben de ser, para fortalecer a las bases, que es de donde nace la fuerza viva real del partido. Es cuanto. Gracias, Mauricio. Como siempre, Mauricio, acompañándonos y grabando esta emisión que está haciéndose. Más participaciones. Quien desee tomar la palabra, presencial o en línea, el compañero Víctor quiere tomar la palabra. Adelante, Víctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. En relación a esta convención, yo veo algo que no hemos podido superar, no solamente a nivel de partido, sino de sistema político, que es el grupismo. No hay forma, pareciera, de superar ese grupismo que abate al partido, que no lo deja ser partido, que no lo deja concebir una transformación adecuada, que no lo deja transitar en el Estado y que muchas veces queda subordinado, todos estos grupos, a intereses personales y muy mezquinos. No veo yo en esta primera, y seguramente se va a replicar en la segunda, una posición clara que sume, porque cada grupo dentro del partido va a buscar figurar por encima de los demás, en el ámbito de conservar estadios de poder, de tener decisiones por encima de los demás, y sobre todo estas decisiones pues estarán sujetas a intereses, no son decisiones ni ideas en abstracto. Esta actuación de estos grupos está sujeta a intereses, no a ideas, no a ideales, está sujeta a intereses y disfrazada política ideológicamente. Eso es un problema gravísimo que tenemos en el partido. Así fue como se despedazó, como se desmembró el PRD, y muy probablemente pase esto con Morena. Pero está de por medio también un sistema político que ya no da de sí, y que hay un Instituto Nacional Electoral que sabemos que no sirve, como no sirve ya el sistema de partidos políticos, y muy probablemente en ese mismo destino caiga Morena. Pero por encima del partido habría que pensar y habría que concebir al Estado. ¿Cómo queremos el Estado en México? ¿Y qué relación tendrá no como un partido de Estado, como se ha mencionado aquí, sino cómo el Estado va a articular a un sistema político? No necesariamente de partido, pero está por considerarse y reflexionarse. Pero no podemos pensar cosas a la inversa, ¿no? Sobre un partido de Estado, sino un Estado. Ya. Y a partir del Estado y de la concepción del Estado, un sistema político, un régimen político, y no a la inversa. Es todo, compañeros. Gracias. Gracias, Víctor, por tu participación. ¿Alguien más desea tomar la palabra para la reflexión alrededor del tema que expusimos? Primera convención nacional. Israel envió un mensaje. A ver si lo puedo ver. ¿Cómo lo veo? No, es que ya se bajó. ¿Cómo lo vemos? Ahí abajo. Aquí está. Nayeli. Nayeli. Por acá. No, abajito.
ahí creo. Aquí. Israel dice, ve lo que... Totalmente de acuerdo, profesor. Tenemos que seguir siempre con los principios y valores que dieron origen a este movimiento. Israel Zúñiga. Sí, ese es el mensaje que mandó. Sí. ¿Alguien más desea opinar? No. Vamos a cerrar entonces la reunión del día de hoy. No, así que Pero ahorita tranquilo. debemos de dejar bien establecido lo siguiente, compañeros. Lo primero, esta primera convención nacional de morenistas nos abre nueva esperanza del cambio por la 4T, compañeros. Mucha gente no le ha caído el 20 de que es una nueva oportunidad que procura tener una nueva dirigencia con una reorientación del partido, con una reorganización del partido, con un rescate y regeneración a partir de las bases. Yo quisiera que todos los militantes y simpatizantes, que todos los círculos de estudio tengan conciencia que es esta una segunda vuelta que tenemos, que ha reaccionado la dirigencia y los intelectuales. Antonio Gramsci, un revolucionario muy destacado, decía que el papel de los intelectuales es de primera importancia porque son grandes educadores, transmisores de conciencia, de claridad, y afortunadamente, junto con algunos dirigentes de Morena, o muchos, no algunos, muchos dirigentes de Morena, están recogiendo el sentir de los inconformes dentro del partido. Y hay opciones de cambio, nueva oportunidad del cambio. Que nos caiga el 20, compañeros. Que no se quede la idea que el morenismo ya quedó fuera de concurso. No, aparece nueva luz y tenemos que aprovecharla. Todos los círculos de estudio, en todos lugares cuanto nos sea posible, difundir estos 21 acuerdos, difundir los propósitos de los acuerdos, enfocados a la cuarta transformación, enfocados a lo que viene para participar políticamente en las próximas elecciones, de gobernadores que se avecina, de la revocación de mandato que está en polémica, en gran debate nacional, de apoyo a la reforma eléctrica que propuso y propone el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de educación política, de que los recursos se destinen para que se eduque al partido y no para que lo utilicen ese recurso grupos de poder. Entonces, hay opciones, hay luz en el camino de Morena para la 4T y esto se debe difundir, lo que hoy tratamos. Por favor, consulten las redes de los 21 acuerdos. Por favor, las notas que tomaron, llévenlas, difúndanlas. Por favor, reproduzcan. Cada uno de nosotros, el compromiso es esta tarea: reproducir, difundir, platicar con la gente, reorganizarse en los comités y dar el debate dentro de Morena con los pseudo izquierda y ante la derecha reaccionaria. No tenemos por qué desanimarnos y nosotros estamos por convicción más que por otra cosa. Así que vamos para adelante.
y nos veremos en 8 días. Las pláticas en redes se hacen normalmente, las conferencias o los debates cada 15 días, como el tema de hoy, pero cada 8 días de reunión con otras actividades que no necesariamente son de alguna conferencia, sino puede haber otra actividad, puede haber incluso hasta teatro. Entonces, próximo miércoles a las 6 de la tarde. Está Carlos Oropesa, acaba de conectarse. El compañero. A ver, tenemos una buena noticia. El compañero Carlos Oropesa está entrando a la sesión. Carlitos, buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profe Arturo, compañeras, compañeros. Sí, gusto saludarles desde el sureste. Buenas. A la orden. Viene desde Mérida el camarada Carlos, como siempre. Te consulto primero, compañero Carlos. Hubo una exposición de tu servidor en relación a el planteamiento del problema dentro de Morena, el contenido de las 8 mesas para tratar esos problemas y los acuerdos a los que se llegó por Morena, que es un compromiso que estamos estableciendo para ser reproducido en los comités, en los círculos, en todo espacio donde participan simpatizantes y militantes. La consulta a ti en este momento es, ¿deseas intervenir? Como tú me lo indiques. Sí, si me permites, con mucho gusto. Espero no repetirme con lo que hayas planteado. Pero bueno, las primeras consideraciones sobre el porqué de esta convención morenista, no convención de Morena, convención morenista, eso ya marca una línea muy clara entre los protagonistas del cambio verdadero, que nos consideramos de la Cuarta Transformación, obradoristas, que seguimos al pie de la letra los estatutos de Morena, y antes los relativos a la asociación civil, donde se marca un parteaguas entre los resultados y la orientación que le ha dado la actual dirigencia de Morena, que fue impuesta por el INE y por el Tribunal Electoral, y que no acabó de cuajar en las bases militantes del movimiento. Eso queda clarísimo, porque de lo contrario no estaríamos platicando hoy sobre este tema, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de un Congreso Nacional de Morena, no una Convención Nacional Morenista. Si ustedes se fijan, los compañeros que se dieron a la tarea de organizar esta convención en el Monumento a la Revolución, también vayámonos a los símbolos, compañeras y compañeros. Podíamos haberlo hecho en el Zócalo, pero ¿por qué en el Movimiento a la Revolución? Pues porque nosotros tenemos muy claro que somos un movimiento revolucionario, revolución de las conciencias en esta cuarta transformación, pero es una revolución. Y como toda revolución, buscamos transformaciones profundas, reales, no simuladas, no por encimita. Y ese es el tema que hemos visto de quienes fueron impuestos en la dirigencia, quienes pues ni siquiera les puedo decir que están promoviendo el cambio, ¿no? Simplemente están flotando. Se convirtió en una estructura de partido burocrática, si me permiten la expresión, electorera, solo para registrar candidaturas y pretender ganar procesos electorales. Pero perdónenme, la vida de un partido político no son solo las elecciones. Las elecciones es la culminación del trabajo de partido, y el trabajo de partido es en la base, es en los comités, es en su propia vida orgánica, es en su estructura con tareas. Y no, vemos que este
partido de hoy, el Morena de hoy, digamos que a partir de Jacob Polemski se deshabilitó, y con la llegada de los que dice el INE que son los dirigentes de Morena, pues simplemente hay una línea de continuidad de no hacer vida partidista en la base social. Por eso es que el compañero presidente no tiene quien lo esté acompañando en el proyecto de transformación del país. Precisamente, profe Arturo, compañeros, uno de los acuerdos de esta convención del 5 de febrero es que el día 17 de febrero, o sea, mañana, hagamos una movilización para apoyar la reforma eléctrica. Pero fíjense bien, no es una movilización convocada por la dirigencia burocrática, no. Está convocada por la base militante de nuestro movimiento social, de la Cuarta Transformación. Y ahí ya está muy claro, el movimiento está rebasando al partido. La pregunta es, ¿somos partido movimiento? ¿Somos movimiento partido? Somos un movimiento que se convirtió en partido, pero que el movimiento, al no ver que el partido responda a la expectativa de la exigencia de la transformación profunda, pues está tomando su camino. No tiene por qué subordinarse a decisiones burocráticas que solo van encasillando. Dígame qué está haciendo la dirigencia ahorita. Dice que como hay procesos electorales en 6 entidades, están concentrados en eso. ¿Y el resto de la vida política dónde queda? ¿Que no hay vida política más allá de las elecciones en 6 entidades federativas? Por supuesto que sí. ¿Dónde está? Miren, no solo voy a hablar de la dirigencia morena. ¿Dónde está el PT? ¿Dónde está el Partido Verde Ecologista, que se dicen aliados del movimiento? ¿Qué están haciendo el PT y el Verde en pro de la reforma eléctrica? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes saben de algo? Yo, no. Y fíjense bien, el Partido Verde, que de verde no tiene nada, díganme qué iniciativa ha presentado para reactivar las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, porque eso sería compatible con los planteamientos de un Partido Verde, ¿no? Que se genere energía limpia, y qué más energía limpia que la que se produce gracias al agua. ¿Usted ha escuchado a alguien del Verde impulsando la reforma o adicionando algo para que se reactiven de manera inmediata las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Será que me he perdido algún debate legislativo y no me invitaron a la Comisión de Energía y por eso no estoy enterado? No, es que no les interesa. Ellos están viendo de las elecciones que vienen, ¿cuántas gubernaturas se queda el Verde? La de Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas diputaciones locales les van a tocar? ¿Cuántos ayuntamientos? Compañeras, compañeros, profe Arturo, precisamente la convención hace un llamado de atención a esas prácticas, y eso es lo que no necesita el movimiento. El movimiento necesita transformar la realidad nacional, no solo ganar elecciones. Además que si nos metemos a ese tema, vamos a descubrir que los que la actual dirigencia están definiendo como candidatos, híjole, quiero que me digan a quienes conocen ustedes que hayan hecho militancia en el movimiento social de transformación de la Cuarta Transformación. Dígame, nada más de los 6 candidatos a gobernadores, de los 6, candidatos, dígame quién de ellos puede ser considerado morenista. Les voy a decir quién, y eso cuando Morena es reciente, o sea, les hablo del 2014. Salomón Jara, el de Oaxaca, pero 2014,
El movimiento viene de más atrás, ¿eh? Él estaba en el PRD. Bueno, ¿y qué me dicen de la de Quintana Roo? ¿Saben desde cuándo está en Morena? Hace 5 años. Y ya es alcaldesa de Cancún y reelecta además. Y la hacen candidata a gobernadora. Y dígame, ¿qué hizo por el movimiento hace 8 años? Hace 20 años. Dígame. Nada. ¿Saben por qué? Porque estaba en el Verde y antes estaba en el PRI. ¿Y qué me dicen de Tamaulipas? ¿Saben quién es el candidato? Si les suena el nombre. Digo, para las nuevas generaciones, pues no les va a sonar, ¿verdad? Pero para los que ya nacimos en el siglo pasado, Américo Villarreal. Hubo un gobernador en Tamaulipas, en la época dinosaurica del PRI, que fue Américo Villarreal, papá de aquel del PRI, y también, y lo va a postular Morena. ¿Y qué me dicen del de Hidalgo, profe Arturo? Distinguido protagonista del cambio verdadero, ¿no? Ahí de Tulancingo, yo creo, ¿no? Sí. No, hombre, un priista. Claro, pues el militante que se ha fletado, y le voy a decir una cosa, miren, es en homenaje a compañeras y compañeros que hoy ya no están con nosotros, que caminaron las calles con nosotros, con ustedes, repartiendo las primeras ediciones del periódico Regeneración y antes inconformándose ante los fraudes electorales. Muchos de ellos ya se fueron, ya se nos adelantaron, construyendo construyendo el camino para accesar al ejercicio del poder popular. Y ¿saben qué, compañeras y compañeros? Ahora sí que esto es una reflexión en frío y lo más autocrítico que se valga. Ganamos la elección presidencial, pero no hemos ganado el poder, compañeras y compañeros. Y todavía estamos muy lejos de empoderar al pueblo. Una cosa es estar en la administración del gobierno y generar programas de bienestar social, y otra muy distinta, que el pueblo se empodere y se haga cargo de esos programas, porque si ustedes revisan, compañeras y compañeros, los que están administrando los programas sociales de la 4T, ¿saben qué? La gran mayoría, no quiero decir todos, pero sí la gran mayoría, son administrados por gente que estuvo en el PRI, por gente que estuvo en el PAN, por ciudadanos mexicanos que no hicieron militancia y trabajo en las izquierdas progresistas, ni tampoco en la lucha social. Entonces, ¿cuándo se va a empoderar el pueblo? Esa es la pregunta, y ese es el cuestionamiento que se hace a esta dirigencia, que no es dirigencia para mucha base militancia, y por eso vieron mantas donde se decía literalmente, fuera Mario Delgado y todo el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, eso más claro, ni el agua. Y entre los acuerdos está uno muy importante que habla de ese otro enfoque, del enfoque que sí es social contra el enfoque burocrático. Desconocer y renunciar a los que fueron nombrados delegados especiales encargados de los comités ejecutivos estatales en el país. ¿Por qué? Pues porque son resultados de un dedazo al mejor estilo priista, cuando nosotros, en el momento en que se eligió a esas compañeras y compañeros, votamos por ellos en asambleas. Fíjense la diferencia del método, ¿eh? Ustedes me dirán cuál es más democrático. Haber votado por compañeros y compañeros en asambleas donde se definió presidentes y presidentas de los comités ejecutivos, o llega una dirigencia impuesta que da nombramientos de corte burocrático administrativo y le dicen a un X o una Y que va a ser el presidente del partido en Colima, en Baja California, en Chihuahua y en Yucatán, y en esos lugares ni los conocen.
claro cuál es el resultado. Pues ante el desconocimiento de la base militante, pues no trabajan con ese señor o con esa señora. Entonces, uno de los acuerdos, profe Arturo, compañeras y compañeros, es la renuncia de esos delegados especiales. Además, déjenme decirles, los estatutos, díganme en qué parte de los estatutos habla de delegados especiales. Yo ya me los leí todito varias veces, ¿eh? No hay mención de delegados. ¿Saben dónde hay delegados especiales? Y los estatutos de ese partido sí lo dice. En el PRI. PRI. Ah, caray. Ahora resulta que en Morena, el partido que conformamos los protagonistas del cambio verdadero, nos están imponiendo las categorías de los estatutos del PRI. Los estatutos de Morena no hablan de delegados especiales. Eso no existe en nuestra vida estatutaria. Entonces, evidentemente no responde esa dirigencia a la voluntad del movimiento social, sino a una pequeña porción del viejo régimen. Me refiero a los consejeros del INE y a los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se les hizo bien decir que las 2 primeras encuestas que ganó Porfirio Muñoz Ledo, pues no contaban, pues no, ganó, pero no gana. Y en la tercera gana el otro. Entonces, de 3 encuestas, le dan la presidencia al que ganó la tercera, pero no al que ganó las 2 primeras. ¿Les suena democrático, lógico, transparente, sensato? No, ¿verdad? Pues eso pasó, compañeras y compañeros, y está plenamente documentado. Entonces, desde el 2019 que se ha dado este choque y que finalmente ya decantó, pues vemos que los compañeros que están ahorita, pero no los únicos, al frente de esto, pues está Paco Ignacio Taibo II, John Ackerman, Irma Heréndira Sandoval, Víctor Manuel Toledo, bueno, hasta el padre Solalinde, fíjense, el padre Solalinde reconoce en Andrés Manuel un liderazgo auténtico, pero también dice, compañero presidente, la política migratoria del Estado mexicano no ha cambiado. ¿Y saben por qué no ha cambiado? Pues porque los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, los mandos medios y los que están en ventanilla y que los que piden moche y hay corrupción, siguen siendo los de antes. No hubo cambio. Y ese es el otro punto muy importante que empuja nuestro movimiento, que es el empoderamiento del pueblo, de los protagonistas del cambio verdadero, de ustedes, de nosotros, de nuestros vecinos, de los que estamos en los comités. ¿Quién va a tener una mejor sensibilidad para el programa Sembrando Vida, sino el que vive ahí? Ah, no. Alguien en la Ciudad de México, en la Secretaría del Bienestar, que es herencia del PRI o incrustación del PRD y no precisamente el más honesto, sino el del ala bejaranista, que está tomando las decisiones en el escritorio para el programa Sembrando Vida. Entonces a lo mejor se le ocurre decir que acá en Yucatán hay que sembrar aguacates, porque desconocen la realidad biológica, donde el aguacate no se puede dar bajo condiciones que sí se dan en el centro del país, ¿no? Acá son otro tipo de árboles, otro tipo de frutos. Ese tipo de cuestiones hicieron que dicen, miren, antenoche, para cerrar esta intervención, le estoy dando seguimiento a los foros de la reforma eléctrica de los que arma el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Y se hizo un foro, y ¿saben quién fue representando a la Comisión Federal de Electricidad, siendo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública? Ese viene,
el debate tiene que ver con CFE. Me llamó la atención que fuera el director general de profesiones de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, a defender la reforma eléctrica por parte del gobierno. Ah, chis. ¿Quién cree que es? Les voy a dar el nombre. Es más, le tomé una foto a la pantalla para que quede como evidencia. ¿Saben quién iba representando a nuestro gobierno? Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, el consejero jurídico del PRI durante muchos años, en la época de Manlio Fabio Beltrones. A ver. El que fue consejero jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y diputado federal del PRI, y hermano del otro Andrade, el pederasta, el que andaba con la Trevi, que hicieron todo eso, es Eduardo Andrade, que además es, permítame la expresión, borracho, pero eso no es lo grave es que era el consejero jurídico del PRI y diputado federal del PRI, y hoy, en este momento, es funcionario del gobierno de la 4T. Compañeras, compañeros, esa es una mentada y no de menta. ¿Dónde está el empoderamiento del pueblo? Están las lacras de siempre. Y ahora, imagínense un priista defendiendo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. No se vale, compañeras, compañeros. Por eso entiendo a Paco Ignacio Taibo cuando se enchila con mucha profundidad. Eduardo Andrade luchó contra nosotros, compañeras y compañeros. No crean que era un priista light, era un priista furibundo que atacaba al compañero López Obrador cuando estaba en el PRD. Radical. Así, exactamente, no era cualquier priista, era un radical, un mañoso, y ahora me lo presentan como defensor de la reforma eléctrica. ¿En qué mundo estamos, compañeras y compañeros? Bueno, puedo seguir contándoles más, pero hasta aquí mi intervención. Espero haber ilustrado parte de los acuerdos. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Carlos, por tus reflexiones. Muy bien, porque prácticamente toda tu intervención fue de elementos nuevos. Y bueno, no nos podemos, como ustedes lo saben, confundir mucho, porque ¿a qué se debe que un Andrade de familia especial como Eduardo tenga esta aparición y pues nos represente, entre comillas? Bueno, es que ¿quién le dio el pase, el picaporte? Ahí está la explicación. Algunos dirigentes que están interesados en que gente como él estén representándonos. Entonces, no hay vuelta de hoja para nosotros, pues sus cuates lo impusieron porque van a representar a un grupo contra el cual debemos luchar. Hace rato, Carlos, para dar pie a una participación adicional, hace rato comentábamos que los morenistas auténticos tenemos dos partes de lucha. Una es interna, con los llamados de izquierda o pseudo izquierda, y la otra es la lucha frontal contra la derecha. Pero no podemos dejar al lado ninguna de las dos partes en nuestro proceso de lucha, porque de lo contrario no podríamos lograr los propósitos, toda vez que en el camino tendríamos como invitados de casa pues a los traidores. Entonces, comentario muy de paso, damos nueva intervención a nuestro compañero Víctor, que tiene una reflexión sobre lo que acaba de comentar. Una pregunta. Ah, es pregunta de Víctor. Sí, dime. Al compañero Es que Carlos. Se lo quiere hacer de cara en cara. Se lo quiere hacer a cara. Carlos. Venga. Se lo quiere hacer de frente. Buena tarde, compañero.
Me refiero al compañero Carlos Oropesa. Buenas tardes. En su experiencia, porque ya es una experiencia muy vasta, ¿cuál es la perspectiva que usted tendría respecto del partido y del impulso que tiene el partido en cuanto a una transformación política, cuando nos ha expuesto con toda claridad el acomodo de grupos y de personas? ¿Qué va a pasar con esa ideología del partido desde su experiencia, desde su trayectoria? ¿Qué perspectiva tiene usted en relación a eso? Porque pareciera que esta ideología se convierte más que en un medio político para hacer acuerdos entre grupos y personas, que pues es francamente una simulación. ¿Qué espera usted del partido y qué espera de toda esta situación que nos acaba de describir en los próximos 3 años y de cara a una candidatura en los próximos, que parece ser que se debate hoy en día entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard? ¿Cómo ve esta candidatura? ¿Cómo la dibuja usted política, ideológicamente? Yo, desde mi punto de vista, ya la veo completamente abatida y a disposición de estos acuerdos entre grupos y personas, pero pues quisiera yo contar con su opinión. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Me haces una pregunta para que nos quedemos como hasta las 10 de la noche, pero haré un esfuerzo de síntesis. Mira, pues es una historia, si me permiten comenzar, que ya vimos que pasó en el PRD. Ojo, en el Partido de la Revolución Democrática, que se fundó el 5 de mayo de 1989, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, confluyeron muchos de los compañeros que ven en el actual PRD y otros que ven en el actual Morena, aunque el compañero presidente pidió licencia para no ser militante de Morena mientras es presidente de la República. ¿Qué pasa con la ideología? Bueno, me queda claro y nos queda claro a muchos de nosotros que los que venimos de los movimientos progresistas y de la izquierda histórica traemos una visión progresista, socialista, en conjunto a eso le llamamos izquierda, donde lo que vamos a procurar es que el gobierno sea ejercido por el pueblo, para resumirlo, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos en las incrustaciones que ha sufrido, tanto sufrió el PRD esas incrustaciones, pero me parece que con menor calado, que las que está sufriendo Morena, de personajes que no tienen esa ideología. Son personajes que se formaron en el salinato, lo que llamamos neoliberalismo, y que hoy tienen a uno de ellos como presidente de Morena. No olvidemos que el señor Delgado siempre ha sido colaborador de Marcelo Ebrard. Y a su vez Marcelo Ebrard era el segundo eterno de Manuel Camacho Solís. Y Manuel Camacho Solís, uno de los asesores eje de Carlos Salinas de Gortari y de su proyecto político y económico para el país. Y no solo fue la conformación desde la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se impuso con un fraude, sino desde antes. Antes, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas era el secretario de Programación y Presupuesto. Y tenía metido a su equipo en esa secretaría, pero también en la que entonces se llamaba la Semarnat, donde estaba Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Entonces, quien se forma desde su juventud y su primera madurez en un modelo político que ya conocimos de su fracaso, y en un modelo económico que ya vimos los destrozos que hizo en México y en el mundo, esos, Delgado y Ebrard, entre otros, vienen del mundo neoliberal. Manuel Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México cuando Carlos Salinas era el presidente, espurio. ¿Y saben qué cargo tenía Marcelo Ebrard?
secretario general de gobierno. Repito, el secretario de gobierno del Distrito Federal, Marcelo, o sea, después del jefe de gobierno, ¿cuál es la posición más importante? La que hoy tiene Martí Batres, esa posición la tuvo Marcelo Ebrard, y fue una época, quiero recordarle, compañeras y compañeros, al compañero Víctor, en donde persiguieron a los perredistas. En ese sexenio hubo más de 600 perredistas asesinados en el país. Así es. En el DF no les puedo decir que los hayan asesinado, pero sí les dieron sus calentaditas y sus desapariciones temporales. Y lo sabía Marcelo Ebrard. Y miren hasta dónde llega el tema de la ideología y el pragmatismo electorero del neoliberalismo. De un neoliberalismo que ya se metió, que ya metieron el INE y el Tribunal Electoral a Morena, así, con calzador, pero tan con calzador que el organismo, que somos todos nosotros y muchos más, lo rechazamos. Es como si estuvieran haciendo un injerto de un riñón neoliberal en un cuerpo progresista, social. Pues el cuerpo lo rechaza. Aunque sea un riñón de trasplante, nuestro cuerpo lo está rechazando. No porque nos caigan mal como personas, no. Sino porque su intención y su propósito no va con nuestra ideología. Además, déjeme decirle, nosotros sí tenemos una ideología más definida. Tenemos sustratos ideológicos muy fuertes en el magonismo, en el juarismo, en la revolución, en la reforma, en la independencia y en pensadores internacionales de otras patrias que nos han enriquecido, como José Martí, como Simón Bolívar, como San Martín en Argentina. Todo eso somos nosotros, pero eso no son ellos, ¿eh? No. Ellos son Hayek, son Friedman, Kruger, economistas normalmente de Estados Unidos. Si ustedes me preguntan si traen un ideólogo en términos políticos, pues no está muy definido. Nosotros tenemos más definida la ideología que ellos. Pero en la parte del pragmatismo del gobierno, resulta, compañero Víctor, que Morena se enfrenta a un dilema y por eso esta convención nacional morenista, porque lo que quiere es rescatar el proyecto político para que se pueda convertir en gobierno real. Mira, el compañero presidente lo ha rebasado el día a día y me parece que no, el partido se quedó huérfano al irse él como presidente. No hay hasta ahora es que se van a construir estos nuevos liderazgos con los personajes que mencioné, Víctor, sí, donde vemos que un Morena hacia los próximos 3 años es ahora esta convención que mañana tiene su primera manifestación pública en apoyo a la reforma eléctrica. Si nosotros somos capaces de empoderarnos dentro del partido y dejar a un lado esto sin pelearnos, sin romper abiertamente, pero sí, ellos no nos representan, eso sí es muy claro, ellos no nos representan. Y que entonces esta parte social ideologizada camine muy claro hacia lo que tenemos adelante en el 24, Víctor. ¿Qué tenemos hacia adelante en el 24, Víctor? Profundizar los pasos que ya dio el presidente López Obrador. Eso es lo que queremos nosotros. Pero si le preguntas a Delgado, a su gente o a Ebrard, ¿sabes qué? ¿Sabes qué traen ellos en la cabeza? Yo te voy a decir qué traen, porque además ya lo han dicho públicamente. Mover a Morena y a nuestro gobierno hacia el centro. Fíjense qué expresión. Hacia el centro, y se autodenominan de centro izquierda. Fíjense bien, de centro izquierda. Ah, caray. Pues no, que Morena
Lean el artículo 2 en la parte principal. ¿Cómo se define Morena? Se define como un partido de izquierda. No dice de centro izquierda, ¿eh? Dice partido de izquierda. Pero claro, al compañero Ebrard y al compañero Delgado los traiciona su pasado. Ustedes deben saber, sobre todo Víctor, tú que vives allá en la Ciudad de México, te acordarás que Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard crearon su propio partido político. ¿Y saben cómo se llamó el partido político de esos que hoy quieren ser presidentes de Morena? Centro Democrático. Exactamente, el PSD, el partido del centro. Ahí se definen quiénes son desde siempre. Partido del Centro Democrático. Les recuerdo en una cápsula histórica que cuando el compañero López Obrador fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, saben que Marcelo Ebrard fue candidato también a jefe de gobierno, pero por el Partido del Centro Democrático, y que ya cuando vio que casi nadie iba a votar por él, declinó en favor de López Obrador. Así es. Partido, eso es lo que son ellos. Ni siquiera centro-izquierda, son centro, y yo lo que les conozco les puedo decir que son de centro-derecha. Ni siquiera de centro, sino de centro-derecha. Porque ese PSD, Partido Centro Democrático, era como queriendo decir Partido Centro de derecha. Entonces, no les estoy hablando de la prehistoria, les estoy hablando de principios de este siglo, de hace 20 años, cuando el PSD no logra mantener la votación mínima para mantener su registro, pero ¿qué creen? Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard sí se incrustan con Andrés Manuel y los meten al PRD. Fíjense bien. Entonces, seguramente nos quieren hacer lo mismo en Morena, Víctor. Pero si no recordamos la historia, nos van a repetir la receta, mi estimado Víctor. Y no, la historia la tenemos clarita y hay que decírsela a los jóvenes, Víctor, ahí en la Gustavo Amadero. No, ¿te acuerdas del News Divine ahí en la Gustavo Amadero, Víctor? Sí, ¿Quién sí, era el jefe de gobierno? ¿Te acuerdas quién era el jefe de gobierno? era Marcelo Ebrard. Marcelo ¿Y te Ebrard. acuerdas quién era el jefe delegacional, entonces jefe delegacional? Francisco Chiguil. ¡Chiguil! Así es. Ya regresó el pasado, Víctor. Ya lo sabíamos. O sea, así o más claro, compañeras y compañeros. Tienen a Chiguil, que era el jefe de gobierno, con Ebrard. Ahora está de alcalde, porque ya no es jefe delegacional, pero es la misma gata revolcada. El mismo personaje, ¿eh? Y Ebrard quiere ser presidente. ¿Sabían ustedes que Marcelo Ebrard no está afiliado a Morena? ¿Sabían ustedes que Marcelo Ebrard no es protagonista del cambio verdadero? Sí, sí lo sabemos. Yo les pregunto, compañeras y compañeros, pues ¿con qué ínfulas quiere ser candidato a un cargo de elección popular, diputado, senador, gobernador, pero presidente, sin estar afiliado a Morena? Eso es el descaro total. Es como si yo mañana me les planto ahí a los sinvergüenzas del PRI y les digo, pues yo voy a ser candidato a la presidencia. Oye, pero pues tú ni estás afiliado, pues no importa, soy Juan Camaney. Sí. Pero Así perdón, parece. Carlos, tampoco tenemos un padrón efectivo, ¿cómo dirían? Legal, porque nos echaron para atrás nuestro padrón, ¿no? Hasta donde yo tengo Sí, entendido. está, no hay padrón. Bueno, hay pero, aplicaciones. claro, No, pero a ver, compañera, ¿quién nos lo está echando atrás? A ver, por eso ¿quién sí. nos lo está echando? A ver, ¿ustedes le dan legitimidad al INE, No, para nada. al Tribunal Electoral? No, para nada. Yo les voy a decir una, ¿saben cuántos morenistas están afiliados y que reconoce el INE? No. 370,000, un poco más de 370,000. ¿Y saben cuántos morenistas tiene registrado el Sirena con todos los parches y las maniobras que se han hecho? Más de 3 millones. Fíjense bien, el INE le reconoce 300,000 a Morena y nuestra estructura tiene en su padrón 3 millones. Como que hay un poquito de diferencia, ¿no? Sí. Les recuerdo que la compañera Xóchitl Zagal
fue con el anterior presidente interino de Morena a entregarles los 3 millones, y el INE tuvo la desfachatez de no reconocer esa base militante de 3 millones de protagonistas del cambio verdadero. Ahora resulta que el INE decide si ustedes, si yo, somos militantes de Morena. ¿Cómo la ven? Exacto. Es a lo que me refería, compañero Carlos. Precisamente, ni siquiera la dirección se ha procurado de que este padrón esté realmente legalizado o esté realmente estipulado, no sé cómo se diga. Y ahí es donde se ve, a donde yo veo como militante muy básica, como Sí. protagonista muy, digamos, muy inocente, donde yo veo la maleficencia de la dirección, o sea, que no quiere ni siquiera hacer Claro, que el sí, padrón sí. realmente se Sí, legalice. entiendo tu punto. Sí, bueno, precisamente Alfonso Ramírez Cuellar y Xóchitl Zagal se acercaron al INE, a ese INE corrupto, para entregarles el padrón, pero el INE los bateó. Y ustedes dirán, ¿qué ha hecho la nueva dirigencia de Morena en el sentido que tú planteas, compañera? Nada, porque además, cuando se anunció que íbamos otra vez a reafiliar y a armar el padrón, pues surgió la disputa interna en Morena. Por un lado, Delgado y su pandilla, y por otro lado, la compañera Xóchitl Zagal. Cada quien empezó a hacer afiliaciones por su lado. O sea, es increíble lo que está pasando, compañero Víctor. O sea, desde la misma afiliación que nos dice la compañera, ya había dos estructuras. La estructura espuria de Mario Delgado, que dice que creó comités de afiliación, y la estructura de Xóchitl Zagal, que buscó refugiarse en los comités ejecutivos estatales que fueron desplazados por los delegados especiales nombrados de manera unilateral y autoritaria por Mario Delgado. O sea, la afiliación, ¿y saben qué? ¿En qué quedó el asunto? En que la afiliación iba a quedar suspendida porque estábamos en proceso electoral. Y es cierto lo que dices, compañera, a Mario Delgado no le interesa que se formalice la militancia ante el INE, no le interesa. Y cualquier pretexto va a ser bueno para darle largas. Cuando vengan a ver, ya estamos en septiembre del 2022, y cuando vengan a ver, ya estamos en el 23, y cuando vengan a ver, nos llegó septiembre del 23 y el banderazo formal del proceso electoral presidencial 2024. Porque la elección del 2024 no es hasta junio, empieza en septiembre del 2023, compañeras y compañeros. Ojo, el calendario electoral no es el día de la jornada electoral. El calendario electoral prácticamente es casi un año antes. Desde septiembre del 2023 inicia formalmente el proceso presidencial 2024. Entonces, compañera, tiene razón. La actual dirigencia le va a dar largas para que no haya formalidad ni legalización de la militancia. Y yo les voy a decir, ¿y a poco nos vamos a seguir esperando a que lo haga este señor que no tiene interés o a que el INE nos reconozca? Yo creo que no, compañeras. Tenemos que organizarnos, nos reconozcan o no nos reconozcan, pues la realidad es con o sin reconocimiento, ¿eh? Ojo. Y ahí es donde tenemos que rebasar al putrefacto INE. Y por eso la pregunta que nos hace Víctor, que es muy extensa la respuesta, es que Morena va a tomar una parte que se va a refugiar en las viejas instituciones corruptas del sistema político mexicano que está putrefacto, me refiero INE, Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y otra parte de Morena, Víctor, que se va a seguir organizando en la base social, aún sin el reconocimiento del INE o del Tribunal Electoral. Y cuando vengan otra vez las candidaturas, pues va a haber una agarradera del chongo que ni te cuento, ¿no? Porque ya la rebeldía en contra de Mario Delgado es abierta, ya no es simulada ni cordial,
ya es abierta, es de confrontación. Eso está muy claro. Y lo segundo, ¿saben qué creo que va también a suceder? Y ya pasó en Tabasco, Víctor. Ahorita les cuento ese dato. Acaba de pasar en junio del 21 en Tabasco. ¿Qué es lo que veo? Que muchos compañeros y compañeras que sí son del movimiento social, que sí están con la 4T y que sí son obradoristas, van a ser candidatos, pero a lo mejor no de Morena, ¿eh? Ojo, van a ser candidatos, me imagino más a nivel de alcaldías, de diputaciones locales, van a optar porque si sigue la mafia de Mario Delgado al frente de la burocracia de Morena, pues van a poner a priistas y a panistas como candidatos de Morena. Pero muchas compañeras y compañeras van a ser candidatos independientes a nivel local. ¿Y saben qué? Van a ganar muchos de estos cargos porque tienen respaldo social. Y Víctor, ya acaba de pasar en Tabasco en junio Tabasco es un bastión del compañero Obrador, ¿eh? Y de hecho en el 21 Morena arrasó en Tabasco, a diferencia de la Ciudad de México, que ahí nos metieron un gol, ya sabemos quiénes, ¿no? En Tabasco, con todo, y que Morena arrasó, de las 17 alcaldías, Morena ganó 14. Y de las otras 3, una la ganó un compañero que es del movimiento, que no quiso registrar Mario Delgado como de Morena y tampoco es prianista, es un agente joven, es un hombre joven que tiene el respaldo y la simpatía del municipio de Cunduacán, Tabasco. Hoy, Cunduacán, Tabasco, hoy es gobernado por una persona que está con la 4T, pero que no postuló Morena el partido político. Hoy es alcalde en Tabasco, en el mismísimo corazón del compañero López Obrador, el municipio de Cunduacán, Tabasco. Ya pasó, junio 2021. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante, Víctor? Vemos eso, un partido, movimiento, que va a estar trabajando ignorando a Mario Delgado y al Comité Ejecutivo Nacional, haciendo trabajo. Lo de mañana es una muestra clara, Víctor. Mañana, si se llegase a presentar Mario Delgado, lo vamos a abuchear. Se va a llevar la rechifla y se va a tener que ir. ¿Va a venir, compañero? Pues eso es, miren, no, yo ya le dije allá a los compañeros para que sepan, voy a estar con ustedes del 6 al 13 de marzo. 6 al 13 de marzo. Mañana ya no alcanzo a llegar, ya que el tema de los aviones, la pandemia, pero el 6 de marzo sí estoy por allá, compañeras y compañeros. Y se la voy a refrescar a los que ya mencionamos varias veces, que ya ni vale la pena porque los vamos a hacer famosos. Y no pueden ser famosos, esos sinvergüenzas. Mejor vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo, vamos a hablar con compañeros como ustedes, vamos a hablar con la base social de la Ciudad de México, de Xochimilco, de Coyoacán, de Gustavo Amadero, y algunos compañeros que están en la alcaldía Benito Juárez. Ya ven que ahí siempre los panistas nos han hecho chanchullo, hay que fortalecer ahí para que un día podamos decir que la alcaldía Benito Juárez ya no sea gobernada por los panistas, ¿no? Entonces, mañana es una acción ya concreta sin el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Víctor. ¿Cómo la ves? Pues muy complicado, pero yo creo que la tendencia va a ser favorable en los compañeros que no van a buscar la legitimidad institucional, sino que van a seguir, como usted lo ha dicho, compañero, profundizando los cambios de Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que van a tomar arraigo en los próximos meses. Así es, y ustedes que los conocen los vecinos, los colonos, que están ahí, pues ustedes tienen todo el bagaje, todo el respaldo social. Ustedes regístrense, si no los quiere registrar Morena, con todo y las reglas maltrechas que de nuestro sistema político electoral, hay una rendija que se llama candidatura independiente, que a mí me gustaría más llamarla candidatura ciudadana, en donde la verdadera 4T empieza a estar ahí, porque, oigan, Eduardo Andrade
defendiendo la 4T. Oigan, eso es criminal. Y les voy a decir una cosa, compañera. Bueno, ustedes dirán, ¿quién metió a Eduardo Andrade ahí, verdad? ¿Quién le abrió la puerta? Bueno, pues, ¿quién es el director general de la CFE, compañeras y compañeros? Manuel Bartlett Díaz. ¿De dónde viene Manuel Bartlett? A ver, del viejo PRI. Y ahí está la muestra. Miren quiénes son los altos funcionarios de la CFE. Priistas. Pues si Manuel Bartlett nació, creció y se envejeció con priistas, ¿a quiénes creen que llamó para administrar la CFE junto con él? A los priistas. ¿Ustedes ven un alto funcionario de Morena o de nuestro movimiento en la CFE? No. Yo no. No hay. Y no solo, miren, hoy, Víctor, en la mañanera, una periodista hizo una denuncia muy puntual y muy cierta. El director general de emisión de moneda, el que firma los billetes que todos circulamos, ¿qué creen? Trabajó con los panistas. Estuvo en el CISEN con los panistas. Así es. A ver, y está de director general de emisión de moneda en el Banco de México cuando gobierna la 4T, compañeras y compañeros. Esa fue otra mentada y no de menta. Increíble el que operó el aparato de espionaje en contra de nosotros. Muchos de nosotros fuimos espiados, compañeras y compañeros, ¿eh? Y otros perseguidos. Ese señor es el que firma los billetes con los que compramos en México hoy. No es posible eso, compañeros. El compañero presidente dice que hay que barrer las escaleras de arriba para abajo. ¿Ustedes se imaginan al compañero Fidel Castro cuando triunfa la Revolución Cubana y que heredan ahí a puro burócrata que dejó Fulgencio Batista, el dictador? ¿Ustedes creen que el compañero Fidel Castro dejó a los funcionarios del gobierno de Fulgencio Batista? No. ¿No? Es más, los enjuiciaron y a muchos de ellos los fusilaron. Digo, no le estoy proponiendo que hagamos eso ahora, pero eso hicieron. Y si no hubiera hecho eso la Revolución Cubana, ¿saben qué hubiera pasado? La Revolución Cubana hubiera durado 4 años. Les dan un golpe desde adentro. Las burocracias incrustadas en el gobierno no son un enemigo menor, ¿eh? No son un enemigo menor, ¿eh? Ojo, tenerlos ahí le está haciendo daño al país, a nuestro movimiento social y al pueblo de México. Urge cambiar. Y si el compañero presidente por alguna razón no lo quiere hacer, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que relevar al compañero presidente y hacerlo. Ustedes, nosotros y el pueblo tienen que empoderarse. Ustedes, nosotros tenemos que repartir las medicinas en las farmacias del Seguro Social. No la punta de bandidos que nos heredó el PRI, que se siguen robando las medicinas de ustedes cuando van a su consulta. El médico familiar les receta 2 cajas de píldoras y revisen sus píldoras. ¿Saben qué pasa? Cuando una cajita trae 2 blisters, revísenla. A veces solo le entregan una, le sacan una y la venden por fuera. Eso siguen ahí ahorita que estamos hablando. Pues, ¿qué pasó? Es más, todavía hay directores de hospitales que son priistas. Y no es que hagamos una limpia total. Hay gente profesional, hay que reconocerlo. Pero hay priistas por todos lados. Y Eduardo Andrade no puede defender nuestra reforma eléctrica. Moral y éticamente está incapacitado. Y desde aquí lo inhabilitamos para defender nuestra reforma eléctrica. Esa la vamos a defender ustedes y nosotros. Es cuanto, compañero Víctor. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. Un placer. Hasta luego. Ya no, es que no, está muy chiquita.
Muchas gracias, compañero Carlos, por tu aportación. Por hoy vamos a concluir esta reunión. Tenemos otra actividad próximamente y te agradecemos enormemente y agradecemos a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en esta reunión, a Julio, Mauricio, a Claudia López, a Nayeli, Israel, Arturo Campos, Carlos Oropesa, desde luego, Alex Pérez, Gisens 20, gracias por estar, los esperamos en 8 días, próximo miércoles a las 6 de la tarde, y es la invitación de mañana estar también en la concentración a las 12 del día, me dice la compañera Vicky, en Cámara de Diputados. Entonces, son las invitaciones, muy agradecidos, que tengan excelente tarde, lo que sea necesario nos comunicamos. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Por apertura, maestra Vicky, Julio, Nayeli, Israel, Alex. Salud.